nos piden escribir la proposición que caracteriza al circuito lógico, ¿no? A este circuito lógico nos pide escribir lo que es su proposición, ¿no? Nos pide escribir la proposición de todo este circuito y a la vez simplificar esa proposición, ¿no? Por tanto, empecemos a resolverlo. Vamos a resolver de la siguiente forma. Primero, identificamos cuando tenemos en serie, se realiza con lo que es el operador y. Cuando tenemos en paralelo, utilizamos el operador o, ¿no? Entonces, vamos a empezar por esta parte. Vamos a decir, no P está en serie con lo que es el Q. Entonces, anotamos eso. No P está en serie. Y está en serie, hemos dicho que vamos a anotar con un I. Está en serie con lo que es el Q. De esa forma, ¿no? Ahora, tenemos en este otro lado, el P está en paralelo, ¿no? Está en paralelo, no están en la misma línea. Están en paralelo con lo que es el no Q. Entonces, anotamos el paralelo con un O. Entonces vamos a anotar, tenemos el P que está en paralelo, un O, con el no Q, ¿no? Todo esto lo vamos a poner en paréntesis, todo esto en paréntesis, todo esto en paréntesis. ¿Por qué? Porque a la vez todo esto, que es este primer paréntesis, está en paralelo con todo este otro. Por eso, entonces lo ponemos en paréntesis, ¿no? Y como está en paralelo, ¿qué tenemos que poner? ¿Qué operador? El operador O, ¿no? Operador O en esta parte, ¿no? Entonces el operador, si no pusiéramos el paréntesis, entonces este operador solo estaría afectando a estos dos de aquí, ¿no? No así a todo lo que está arriba o todo lo que está abajo y se estaría cometiendo un error. Por tanto, esta es la forma correcta y hemos desarrollado para esta parte. Para esta otra parte, ¿no? Desarrollamos lo mismo. Este P no hay nada, entonces simplemente podemos notar el P. Tenemos en esta parte el P y ahora en este otro lado tenemos lo que es este no Q. Tenemos lo que es este no Q. Entonces, no Q anotamos simplemente no Q. No vamos a anotar por esta parte el no Q. Y este no Q está en qué con todo esto. Está en serie, ¿no? Está en serie con este otro paralelo. Entonces, como está en serie, anotamos en serie con el operador I. Operador I por lo que está en serie. ¿Y está en serie con qué? Con este no P, no R. Entonces, ese no P en R anotamos en un paréntesis. El no P va a estar en ¿qué? En paralelo con este no R, ¿no? Entonces, con este no R. Cuando están en paralelo, anotamos con el operador O. Operador O en paralelo con el no R, ¿no? De esa forma. Y todo eso de aquí abajo, todo esto que empieza desde no Q hasta terminar aquí, está en qué? En paralelo con lo que es el P. Entonces todo esto podemos utilizar lo que es la parte de los corchetes, ¿no? Entonces todo esto está en qué? En paralelo. Y paralelo es el O, ¿no? Entonces de esa forma. El P está en paralelo con todo esto. Entonces corchetes, ¿no? Con todo esto está en paralelo. Y a la vez, todo esto, todo este circuito de este es el P, ¿no? Todo esto hasta el final se encuentra en qué? En serie, ¿no? Con todo este otro. Entonces realizamos de esa forma. Todo esto podemos utilizar lo que es las llaves. Ahora todo esto se encuentra en qué? En serie. Y serie anotamos con lo que es el I. En serie con todo este otro. Entonces ponemos lo que es corchete. Si no pusiéramos el corchete, solo estaría afectando a este paréntesis, ¿no? Y no es correcto. Está con todo esto, lo que es el serie, ¿no? Entonces, de esa forma ya tendríamos, ¿no? Y finalmente nos queda este Q. Este Q está en serie con todo esto. Entonces, notamos como está en serie con un I. Y está en serie con todo ello, ¿no? Y de esa forma ya tendríamos lo que es nuestra proporción anotada. Vamos a decir que esto va a ser una proporción R, ¿no? Lo podemos anotar en esta parte. Va a ser la proporción R que es equivalente a todo esto, ¿no? Todo es lo que hemos desarrollado. Ahora nos piden simplificar todo esto y hemos visto cómo se simplifica, ¿no? Es bastante sencillo en este caso porque solo tenemos I y OS, ¿no? En toda nuestra proposición. Por tanto, vamos a dividirlo esto en lo que es en dos proposiciones, ¿no? Todo esto va a ser una proposición, todo esto otra proposición y al final vamos a unir los resultados para encontrar de una forma más rápida y sencilla. Pueden realizarlo de aquí, empezar a reducir todo aquí, pero va a ser largo, ¿no? Copiar, incluso en algunos casos lo van a tener que copiar nomás, entonces vamos a trabajar en dos, es decir, de la siguiente forma. Todo esto, toda esta parte va a ser nuestra primera proposición. Todo esto va a ser una proposición A. Vamos a nombrarlo como una proposición A. Es decir, que todo esto que estamos trabajando aquí, todo esto va a ser la proposición A, ¿no?
va a ser nuestra proposición A. Y al final vamos a unirlo con esta proposición B. ¿Cuál va a ser nuestra proposición B? Va a ser todo esto. Todo esto va a ser nuestra proposición B, ¿no? Es decir, que toda esta parte del circuito va a ser nuestra proposición B, ¿no? Entonces tenemos la proposición B y al final unimos con el A y con el Q, ¿no? Entonces, resolvemos entonces para nuestra proposición A. Vamos a resolver. Por tanto, vamos a resolver para la proposición A. Vamos a simplificar primero la proposición A y el resultado que encontremos de la simplificación lo vamos a unir con el B. O si no, también el B podemos reducirlo por separado y el resultado del A con el B le unimos con un I y al final con el I y el Q más, ¿no? Que nos queda. Ahora resolvemos lo que es esta proposición A, ¿no? ¿Qué podemos observar en esta proposición A? ¿Cómo podemos simplificar esta parte? Podemos observar que tenemos la ley asociativa. ¿Por qué asociativa? Porque vamos a asociar a lo que nosotros nos convenga mejor, ¿no? Lo que sea mejor unir para nosotros. Es decir, lo siguiente, vamos a empezar copiando en esta parte, abrimos corchetes, abrimos paréntesis, tenemos no P y Q, vamos a copiar normal, y en esta parte, si se dan cuenta, está con un O, está con un O, entonces este paréntesis puede desaparecer porque todo está con un O, no todo está en O, y nosotros podemos acomodarlo o asociar de la forma que nos convenga mejor, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser? Entonces podemos mantener con lo que es el P, es decir, de la siguiente forma, vamos a tener no P, todo esto, vamos a poner lo que es en corchetes y afuera vamos a dejar lo que es el no Q, ¿no? De esa forma, estamos asociando de esta forma, ¿no? Con el P, porque este paréntesis puede desaparecer, por lo que todo esto está con O, ¿no? De esa forma, no estamos afectando en nada. Entonces vamos a decir que para llegar a esto hemos utilizado la ley asociativa. Siempre es bueno justificar que estamos utilizando, ¿no? Ley asociativa, ¿no? Ahora continuamos, ¿qué más podemos realizar? Vamos a realizar la ley de absorción, ¿no? Si se dan cuenta, podemos utilizar en aquí la ley de absorción. Absorción, el segundo tipo de la ley de absorción. El primer tipo es cuando tenemos un P, en aquí afuera, ¿no? Tenemos este P con un O, adentro tenemos que tener el P con un I. Tenemos el P con un I, pero en aquí está negado y en afuera no está negado. Entonces se trata del segundo tipo. Si en aquí fuera igual que el de afuera, esto no estuviera negado, entonces todo esto se va a reducir simplemente a un P, ¿no? Al que está afuera. Pero en este caso, como está dentro negado, entonces se trata del segundo tipo de ley de absorción. ¿Y cuál es el segundo tipo? Vamos a decir que la proposición A va a ser equivalente a lo siguiente, ¿no? Vamos a abrir un paréntesis y se va a quedar lo que es diferente que de afuera. ¿Cuál es el diferente que de afuera? El Q, ¿no? Entonces se va a quedar lo que es el Q, tenemos Q o P con el de afuera, ¿no? Se elimina lo que es este negado de adentro. Se queda lo que es lo contrario de lo que está afuera, que sería este Q con el OP, con todo lo que está afuera. Desde el tipo se realiza lo que es la ley de absorción, el segundo tipo de ley de absorción, ¿no? Entonces, continuamos nuevamente. Vamos a tener esta parte con lo que es O, no, Q, ¿no? O, no, Q. Ahora, ¿qué hemos utilizado para llegar a esto? Hemos utilizado lo que es la ley de absorción. Entonces, notamos en esta parte, ley de absorción, ¿no? Ahora, continuamos. ¿Qué más podemos observar? Podemos observar lo siguiente. Vamos a realizarlo, ¿no? Podemos observar que todo se trata de que están con un operador O, ¿no? Está con un O, está con un O. Entonces, este paréntesis puede desaparecer, como está con un O, y nosotros podemos asociarlo a lo que nos convenga mejor. Entonces, ¿de qué forma podemos asociarlo? Vamos a tener esta proposición A que va a ser equivalente a ¿qué? Vamos a asociar de la siguiente forma. El P lo vamos a dejar P, lo dejamos, vamos a tener con un PO, abrimos paréntesis y asociamos con lo que es el Q o no Q. De esa forma asociamos ahora, ¿no? El P lo dejamos afuera y asociamos lo que es el Q o no Q. Y si ya se dan cuenta para qué estamos asociando de esta forma para el siguiente paso, ¿no? Entonces, pero antes de ello podemos justificar que estamos utilizando para llegar aquí la ley asociativa, ¿no? Asociativa, ¿no? La completa. Ahora, continuamos nuevamente. Tenemos lo que es la proposición A, que va a ser equivalente a que tenemos P y copiamos normal, ¿no? Podemos copiar P o copiamos. Ahora, dentro de lo que es el paréntesis, tenemos lo que es Q o no Q, ¿no? Q o no Q, ¿qué nos da? Por la ley de negación. Q o no Q, por la ley de negación nos da todo esto verdadero,
verdadero. Entonces todo esto nos va a dar lo que es verdadero, ¿no? Por la ley de negación. Entonces notamos que estamos utilizando aquí ley de la negación, ¿no? La ley de la negación. Ahora, continuamos nuevamente. Vamos a tener que la proporción A va a ser equivalente a ¿qué? A lo siguiente. Tenemos P y verdadero. ¿Qué es lo que me da P y verdadero? P y verdadero me da simplemente por lo que es la ley absorción, me da lo que es verdadero, ¿no? Directo, verdadero. ¿Por qué se van a dar cuenta? Cuando tengamos un verdadero en aquí y si ven que está conectado como con un O, ¿no? Que parece igual a un verdadero pequeñito, entonces les va a dar un verdadero. Si están con un verdadero en aquí y el pequeñito, el conector, va a estar lo contrario, ¿no? Que va a ser un I, entonces les va a dar simplemente la proporción que tienen al lado, ¿no? Entonces tienen un B, el verdadero, y al lado tienen lo que es el operador que se parece a un verdadero pequeñito, que sería el O, entonces simplemente verdadero. De esa forma se pueden dar cuenta, ¿no? Entonces tenemos lo que es, a través de esto hemos utilizado la ley de absorción. Entonces anotamos ley de absorción y hemos encontrado lo que es la parte del resultado de nuestra proposición A, ¿no? Teníamos lo que es la proposición A, hemos encontrado su su simplificación, ¿no? Entonces podemos realizar lo mismo para la proposición B. Entonces realizaremos, hemos encontrado para la proposición A. Esto es para la proposición A. Lo dejamos ahí, ¿no? Podemos dejarlo de esta forma. Tenemos el resultado para la proposición A, pero nos falta encontrar para el B. Continuamos entonces para el B. Vamos a tener la proposición B, que es equivalente a que podemos observar que se trata de o directo de aquí podemos realizar antes de copiar, podemos observar que tenemos lo siguiente, tenemos lo que es P y no Q, ¿no? P y P o no Q y todo lo que es este paréntesis. ¿Qué podemos realizar en aquí? Podemos realizar lo que es la propiedad distributiva, ¿no? Podemos distribuir. ¿Cuál podemos distribuir? Este P que entre, ¿no? A lo que es dentro de este corchete. Podemos distribuir a todo esto y podemos distribuir a todo lo que es este otro, ¿no? Entonces ya realizaremos la distributiva. No podemos realizar otro. No hay más que se pueda realizar, ¿no? No podemos realizar. Podemos distribuir tal vez este, pero para en vano vamos a distribuir, ¿no? Entonces sería bueno distribuir directo el P. Entonces, distribuyendo este P, ¿qué vamos a tener? El P con el O se va a distribuir este no Q. Entonces anotamos eso, ¿no? Vamos a distribuir el P, empezamos a distribuir, vamos a abrir un paréntesis, abrimos el paréntesis y vamos a tener P que se está distribuyendo con el conector O, ¿a cuál? Al no Q, ¿no? Y cerramos lo que es el paréntesis. Y vamos a continuar con el I. Se mantiene lo que es el I que tenemos, ¿no? Se mantiene el I y se va a distribuirlo ahora este P con este O. Entonces va a ser necesario abrir lo que es un corchete. Vamos a tener P distribuido con el O. ¿A qué? Todo esto estamos distribuyendo a todo este otro paréntesis, ¿no? Entonces abrimos el paréntesis y tenemos lo que es no P o no R, ¿no? No P o no R, cerramos paréntesis y cerramos lo que es corchetes, ¿no? Hasta ahí hemos realizado lo que es la operación distributiva, ¿no? Entonces no hay más que podamos observar, entonces lo realizamos hasta ahí. Y para llegar a esto hemos utilizado lo que es la ley distributiva. Entonces, para llegar a esto hemos utilizado la ley distributiva, ¿no? Distributiva, lo completa. Ahora, continuamos nuevamente. Nuestra proposición B va a ser equivalente a ¿qué? ¿Qué podemos observar? Podemos observar la ley asociativa. ¿Dónde podemos observar la ley asociativa? Aquí, ¿no? Si se dan cuenta, todo está con un conector O. Está con un conector O, está con un conector O. Por tanto, este paréntesis puede desaparecer porque todos se encuentran con un solo tipo de conector, ¿no? Entonces, en este otro lado, copiamos, sigue lo mismo. Tenemos P, O, no, Q, cerramos lo que es paréntesis y abrimos en este caso lo que es el corchete y vamos a asociar lo que es este P, O, no, P, ¿no? P, O, no, P y afuera el O, no, R, ¿no? De esa forma. Y tenemos en aquí lo que es la ley de asociativa, ¿no? Ley asociativa. Entonces hemos utilizado para llegar aquí la ley asociativa. Ahora, ¿para qué hemos realizado esto? Si ya se dan cuenta alguien, para utilizar en esta parte lo que es la ley de negación, ¿no? Entonces vamos a continuar. Todo esto va a ser nuestra proposición B. Proposición B que va a ser equivalente. Copiamos, sigue lo mismo. Tenemos P y no Q
y ahora abrimos corchetes, a pesar que ya no va a ser necesario los corchetes, si se dan cuenta. A ver, ¿por qué? Porque tenemos P o no P. ¿Qué es P o no P? P o no P me da lo que es verdadero. Esto por la ley de negación, ¿no? P o no P me da verdadero. Entonces anotamos todo esto, me da lo que es verdadero. Entonces simplemente vamos a necesitar un paréntesis. Verdadero o no R, ¿no? Es lo que me va a quedar, verdadero o no R. ¿Qué hemos utilizado para llegar a esto? Hemos utilizado lo que es la ley de la negación. Entonces anotamos aquí, ley de la negación, ¿no? Ley de la negación. Ahora continuamos. Y si se dan cuenta que es lo que va a venir a continuación, va a ser lo siguiente. A ver, tenemos la proposición B, que es equivalente. Simplemente copiamos todo esto. P, O, no, Q. Y ahora, en aquí, que nos va a dar verdadero o no R. Nos va a dar simplemente verdadero. ¿Por qué? Todo el verdadero con un conector O nos va a dar simplemente verdadero, ¿no? Lo que les decía hace rato, cuando tienen un B y ven que su conector parece un B pequeñito, ¿no? No es un I, sino es un O, entonces les va a dar verdadero. Todo esto me da simplemente verdadero. ¿Eso por qué ley? Por la ley de absorción, ¿no? Entonces anotamos en esta parte, hemos utilizado la ley de absorción. Ley de absorción. Ahora, continuamos nuevamente. Vamos a tener lo siguiente, que toda esta proporción B va a ser equivalente a ¿qué? Todo esto, todo este paréntesis y verdadero, que me va a dar simplemente todo el mismo paréntesis, ¿no? Todo el mismo paréntesis. Por tanto, entonces, ¿qué me queda? Me va a quedar lo que es P o no Q, ¿no? De esa forma es lo que me está quedando. P y no Q, ¿no? Todo eso. ¿Y esto por qué? ¿Por qué ley estamos utilizando esto? Por la ley de identidad, ¿no? La ley de identidad nos dice, entonces anotamos aquí, estamos utilizando la ley de identidad. Ya, ahora ya hemos encontrado lo que es lo máximo que se puede reducir esta proposición B, ¿no? Esta proposición B, lo máximo que se puede reducir es esto. Ahora ya teniendo las dos reducciones, podemos realizar lo que es nuestro resultado final, ¿no? O nuestra proposición resultante final, que hemos nombrado como una proposición R, ¿no? Entonces la proposición R copiamos en aquí, vamos a tener que nuestra proposición R, que era el final, va a ser igual a ¿qué? ¿No? Estamos en esta parte donde nos dice que hemos realizado para la proposición R, ¿no? Que va a ser nuestra proposición A. ¿Cuál es nuestra proposición A? Verdadero. Verdadero, conectamos con un y conectamos con el resultado del B con un y conectamos con lo que es el Q. Entonces, el A nos ha dado lo que es verdadero, ¿no? Entonces, verdadero, y luego conectamos con un I. Entonces, verdadero, el A nos ha dado lo que es verdadero, o podemos anotar de la siguiente forma, para que se entienda qué es lo que estamos realizando, ¿no? Para que se entienda lo que estamos realizando lo que es la proposición A, conectado con un I, con la proposición B, conectado con un I, y con el Q, ¿no? Que esto es igual, equivalente acá, a que el A era verdadero, el A nos ha dado verdadero, el B nos ha dado lo que es I, conectado el B nos da P, y no Q, conectado con lo que es el Q. De esa forma, ¿no? Ahora ya podemos reducir esto, ¿no? Simplificar. Simplificamos entonces, ¿qué podemos observar en esta parte? ¿Qué se puede observar? Podemos realizar lo siguiente, si ya se han dado cuenta. Tenemos la proporción R, que es equivalente a ¿qué? A utilizar la ley asociativa, ¿no? Vamos a utilizar la ley asociativa. ¿Por qué la ley asociativa, no? Si se dan cuenta, vamos a asociar lo que es este B, vamos a dejarlo ahí y vamos a asociar con lo que es este P y, o Q, todo este paréntesis con este Q, ¿no? Vamos a asociar de esa forma. A ver, vamos a decir que vamos a tener aquí en esta parte lo que es el B, verdadero dejamos, verdadero, verdadero, listo. Y vamos a tener todo esto en aquí, toda esta parte, y vamos a asociar con lo que es el P o no Q, P o no Q, cerramos paréntesis y Q, ¿no? Y Q, de esa forma estamos asociando. A ver, anotaremos. Hemos utilizado para llegar a esto la ley asociativa, ¿no? Estamos utilizando la ley asociativa. Asociativa, lo completa. Ya. Ahora,
¿Por qué hemos utilizado la ley asociativa? Porque todos saben I, ¿no ve? Todos saben I en este I, entonces directo la ley asociativa, ¿no? Todo es ley asociativa. ¿Para qué? Porque verdadero y todo esto, verdadero y todo esto, ¿qué nos va a dar? Nos da simplemente lo que es, ¿cuál? ¿No? Nos va a dar lo que es todo esto, ¿no? Todo esto. Nos va a dar solamente P o no Q. P o no Q y R, ¿no? P o no Q y R. Entonces utilizamos ello, ¿no? Entonces copiamos en esta parte, vamos a tener R, la resultante R va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a P o no Q, todo esto y Q, ¿no? De esa forma. ¿Por qué? ¿A través de qué ley es? De la ley de identidad, ¿no? Entonces ponemos en esa parte, hemos utilizado para llegar aquí, la ley de identidad. Identidad. Ahora continuamos nuevamente. ¿Qué podemos realizar? Podemos observar que se trata de la ley de absorción, ¿no? La ley de absorción. ¿Por qué la ley de absorción? Porque tenemos en esta parte lo que es el Q y en aquí tenemos lo que es el no Q. En aquí está con un I y aquí está con un O, ¿no? El segundo tipo de ley de absorción. Entonces, decimos que todo esto va a ser igual, toda esa proporción R va a ser equivalente a que en la ley de absorción del segundo tipo se queda lo que es diferente que el de afuera, ¿no? ¿Cuál es el diferente del de afuera? El P. Entonces va a quedar en esta parte lo que es el P y se va a quedar lo que está afuera, que es el IQ, ¿no? IQ. De esa forma, entonces ya tendríamos nuestros resultados, ¿no? ¿Qué más se puede deducir? Nada más, simplemente hemos llegado a lo máximo que se puede deducir, ¿no? Entonces el resultado de nuestro ejercicio va a ser el siguiente, ¿no? P y Q. Entonces, nuestra simplificación de toda la proposición que teníamos, ¿no? Va a ser simplemente un P y Q, ¿no? P y Q. Entonces, en algunos casos les llega a pedir lo que es también el circuito simplificado. ¿Cuál es el circuito simplificado de todo el circuito que teníamos? Es un P y Q. Entonces ponen el P, ponen el P, como dice I, está en serie el Q, ¿no? P en serie Q, eso sería el circuito simplificado, en caso que les pida dibujar su circuito simplificado. Entonces, de esa forma estaríamos teniendo lo que es la deducción de estos circuitos, el anotar un circuito en proporción, ¿no? Pero si quieren ver ejercicios de este tipo más sencillos, incluso más complicados, pueden ver el curso que se muestra a continuación, ¿no? De todo lo que está en la parte de circuitos lógicos.